Uno. Buenas, ¿cómo están, estimados alumnos? El día de hoy vamos a hacer un resumen de lo que es el esquema para el trabajo final. Primero, hay que considerar entrar a la plataforma, entrar al campus USIL, de ahí ingresar al campus y tendrán ustedes la opción itinerario de aprendizaje. En itinerario de aprendizaje van a encontrar la opción sobre la presentación del trabajo final, el cual contiene las siguientes consideraciones. Primero, es para un grupo de máximo de 3 participantes, están las razones por las cuales usar el sistema APA. La primera entrega física es, virtual es a través de la opción que está en la opción tareas, que se va a entregar el día domingo 29 a las 24 horas. Esa opción tarea la encuentran ustedes acá en la opción tareas. Aquí está la opción tareas. Ustedes tienen que adjuntarlo al final de este espacio. Se adjunta, aquí está. Y va a aparecer su trabajo adjuntado. ¿Está bien? Plazo tiene todavía hasta el día de domingo 24 horas. Después hay que entregar en la cuarta práctica, que va a ser el día 10 de junio, se va a entregar adjunto, impreso, ¿no? Se va a entregar el segundo avance. Datos previos para cada participante. Considerando según su producto, cada participante determinará las dimensiones de la caja para la unitarización. Si es alumno, el alumno usará contenedor de 40 y pallet europeo. Y si es alumna, tales. Si es un grupo mixto, el grupo elegirá el tipo de contenedor y pallet a usar. Se presenta a continuación un esquema que es el que se adjunta acá con motivo de este resumen, del cual vamos a explicar cada uno de los enlaces. El primer enlace está contenido en, este es el esquema, está contenido acá, el plan de internacionalización. Tenemos acá toda la información que le va a permitir ampliar su conocimiento, y acá hay un documento resumen sobre el plan y el plan de exportación, que les sugiero revisar porque está bien resumido y bien explicado. Además, para los que desean ampliar más, para identificar su producto, aquí tienen ustedes la opción de poder hacer una explicación detallada. Además, tienen la opción que tenemos acá estadísticas, ¿no? Información bien amplia sobre todos estos temas que vamos a analizar, ¿no? Principalmente la creación de productos nuevos. Con esta creación tenemos estrategias, ¿no? y cada una de estas que ustedes ya saben. Hay otro enlace también de transporte internacional o distribución física internacional, donde están todos los enlaces y la información que ustedes van a servirles. Adicionalmente, tenemos el tema que estamos viendo ya, la unitarización. La unitarización es cómo yo puedo saber cuántas cajas voy a exportar a través del contenedor y a través de un flete marítimo. Aquí está la información y acá hay dos ejercicios resueltos que se les ha dado a cada uno de ustedes. Adicionalmente, tenemos que estos ejercicios están resueltos y que ustedes pueden tener acceso. Adicionalmente están los enlaces de ruta marítima y calculador de fletes, y tienen información sobre embalaje, que es muy importante. Y por último tenemos los dos enlaces, que es el taller donde están todos los formatos de facturación, documentos para exportar, y también tenemos
sobre los temas que se le piden en el cuarto punto, que es ferias. Entonces podemos decir que cada uno de estos enlaces complementa el esquema que se les está adjuntando. Adicionalmente, para aquellos que no sepan sobre el sistema APA, les estoy adjuntando un video al final de esta emisión. Bienvenidos. ¿Cómo se hacen las referencias? En un trabajo de investigación como es la tesis, las referencias son muy importantes, puesto que nos permiten dejar constancia que las ideas que hemos tomado pertenecen a ciertos autores. Las referencias se encuentran en dos partes de la tesis. Las encontramos en el cuerpo y contenido cada vez que citamos a un autor y las encontramos al final, cuando debemos consignar los datos completos de cada referencia. Lo que vemos en la diapositiva ahora son las dos páginas de una tesis. Ustedes pueden notar allí que para cada párrafo existe la referencia a un autor determinado. Por ejemplo, en donde la flecha indica, vemos a Robbins, vemos el año de publicación de la obra de Robbins, de la que estamos tomando las ideas que estamos citando. Lo mismo pasa para el caso de Yaja, para el caso de Mayardi y para el caso de Mateo. Siempre que nosotros tomemos las ideas de un autor, sea que la tomemos textualmente o sea que las parafrasemos, es muy importante, es fundamental que mencionemos a la fuente. Esto significa que mencionemos al autor de la manera como está indicada en esta diapositiva. Su apellido, una coma y el año de publicación de la obra. Todo eso encerrado entre paréntesis. Cuando nosotros citamos autores, estas citas pueden estar referidas a libros, pueden estar referidas a artículos de revistas, a artículos tomados de internet o a tesis. Básicamente son esas cuatro las referencias que normalmente uno usa. Ojo, no quiere decir que sean las únicas. Pueden haber más, pero normalmente son estas las que uno encuentra con más frecuencia. Vamos a ver a continuación cómo es que estas referencias deben ir consignadas en esa sección de la tesis en donde es muy importante colocar todos los datos de cada una de ellas. Por ejemplo, veamos, si estamos citando a Robbins en la tesis, necesariamente debe estar también al final de ella todos los datos que hemos utilizado de dicha obra. Por ejemplo, en el caso de Robbins, hemos tomado un libro de Robbins. Ustedes pueden ver allí, hay una serie de datos y hay un orden en el que estos datos se presentan. Por ejemplo, primero tenemos el apellido del autor y la inicial de su nombre. Tenemos el año de publicación, el título de la obra o del libro, el número de edición, el lugar de publicación y finalmente la casa editorial. Para todos los casos en donde citemos a autores, en donde citemos las ideas de autores que estén consignadas en libros, esta será la forma de hacer o de consignar la referencia. Veamos qué tipo de referencia se ha utilizado para el otro autor, en este caso Yaja. Vean ustedes aquí, tenemos una referencia de artículo de revista. En primer lugar, es necesario consignar entonces el apellido del autor, luego tenemos el año de la publicación, luego el título del artículo, el nombre de la revista,
el volumen de la revista, el número de publicación para ese volumen y finalmente el rango de páginas en donde Yaja ha escrito ese artículo en esa revista, en ese volumen. Todos estos datos tienen que tomarse en cuenta cuando uno hace la referencia de un artículo de revista. Veamos ahora el caso de Mayardi. En el caso de Mayardi tenemos una referencia electrónica, es decir, una referencia que ha sido tomada de Internet. Igualmente, como en los casos anteriores, tenemos el apellido del autor, tenemos el año de publicación, luego el título del artículo, luego la dirección electrónica exacta que se aprecia cuando se lee el artículo o la información, y finalmente la fecha de acceso en la que se ha visitado la página correspondiente para descargar o leer este artículo. Luego tenemos también que hemos citado a Mateo. Veamos entonces qué tipo de referencia es. Estamos aquí frente a una tesis. Como en los otros casos, también acá consignamos primero el nombre del autor, empezando por el apellido, que en este caso es Mateo, la primera letra de su nombre, el año de sustentación, el título de la tesis, el grado o título para el que se presentó la tesis, el nombre de la universidad, la ciudad en la que se presentó la tesis y por último el número de páginas de esta tesis. Como ustedes pueden notar, aquí tenemos nosotros básicamente los tipos de referencia que se utilizan en una tesis. Podríamos decir entonces que entre los tipos de referencia tenemos la referencia de libros, la referencia de revistas, las referencias de internet y las referencias de tesis. Quiero dejar en claro que pueden haber otro tipo de referencias que seguramente ustedes podrán leer en el manual que existe en la plataforma del curso. Pero estos son los de uso más frecuente. Esta es una forma de hacer las referencias. En la última versión del programa de Word hay una forma más expeditiva de trabajar las referencias y que a continuación les voy a mostrar. Una vez que hemos abierto el Word 2007 e iniciado un documento nuevo, lo que hacemos es redactar lo que seguramente sería las bases teóricas de nuestra tesis. Por ejemplo, aquí podemos imaginar que estamos redactando las ideas de Robbins. Entonces, si trabajamos del modo tradicional, tendríamos que abrir paréntesis y colocar el apellido y el año de la obra en la que Robbins publica estas ideas. Este es el modo tradicional. Esto significaría que terminada la tesis, en la bibliografía tendríamos que consignar los datos completos de esta obra de Robbins. Felizmente, la última versión de Word nos permite hacer lo mismo de una manera más expeditiva. Para ello, lo que hacemos es, luego de consignar las ideas, nos vamos al menú principal, aquí arriba, hacemos clic en referencias, elegimos el estilo que vamos a utilizar como norma para hacer las referencias, en este caso el estilo APA, y después vamos a hacer clic aquí en donde dice insertar cita y luego en agregar nueva fuente. Al hacerlo se abre una ventana de diálogo en donde vamos a ingresar todos los datos del libro de Robbins. En primer lugar, elegimos el tipo de referencia, que como recordamos es un libro, y después escribimos el nombre del autor, empezando por el apellido.
luego el título de la obra, el año, la ciudad en la que se publicó, la casa editorial, y para que se muestren los demás campos que me permiten ingresar el resto de datos, voy a hacer clic o voy a marcar en este cuadrado y aparecen los demás campos que necesito. En este caso el que me falta es el número de edición, que como ustedes recordarán es la sexta edición. Muy bien, vamos a aceptar y noten ustedes que automáticamente aparece la referencia a Robbins, tal y como lo hemos visto hace unos momentos. Imaginemos pues que seguimos escribiendo y en esta oportunidad lo que estamos haciendo es consignar las ideas de Yaja. Entonces vamos a insertar cita, agregar nueva fuente, se abre la ventana de diálogo y ingresamos los datos de la referencia de Yaja. Elegimos el tipo de fuente, si ustedes recuerdan era un artículo de revista, ponemos el nombre del autor, primero los apellidos, no se olviden, luego el título del artículo, luego el nombre de la revista, el año, el rango de páginas en donde este artículo esté escrito en esa revista. Como no aparecen los demás campos para ingresar el resto de información, hacemos clic o marcamos acá en este cuadrado para que aparezcan, para que pueda poner el volumen, que era el volumen 6, el número, que era 8, y nada más. Hacemos clic en aceptar y automáticamente aparece entonces el nombre de Yaja y el año. Esta era la manera como debería hacerse la referencia en el cuerpo y contenido. Cuando nosotros hacemos la bibliografía al final de la tesis, es necesario consignar los datos completos de cada una de las referencias que hemos usado a lo largo de toda la tesis. Utilizando Word 2007, esto se hace muy sencillo. Imaginemos que estamos en la parte de la bibliografía. Entonces vamos a poner acá bibliografía. Estamos en la parte de la bibliografía de la tesis. Y lo que hacemos simple y llanamente es hacer clic aquí en donde dice bibliografía. Vean ustedes acá en la parte superior. Hacemos clic. Y en este menú al final dice insertar bibliografía. Hacemos clic allí y automáticamente aparecen las referencias que hemos usado en nuestra tesis. Aparecen con todos los datos necesarios de acuerdo a las normas APA. La sugerencia es que se familiaricen con este sistema y lo empleen para que puedan ahorrar tiempo y trabajar de un modo más eficiente. Si tienen alguna duda, por favor consulten con sus profesores o envíenos un correo a la